La mañana del 17 de octubre de 1988 comenzó como cualquier otra en la ciudad de Xi'an, pero terminaría convirtiéndose en el inicio de una pesadilla de 3 décadas. Li Jinxi se encontraba trabajando cuando recibió la noticia que ninguna madre espera escuchar. Su hijo de 2 años, Mao Jing, apodado cariñosamente Jia Jia, había desaparecido. El pequeño estaba al cuidado de su padre, Mao Zhenjin, quien se había detenido un brevísimo momento frente al Hotel Jinhua para conseguirle un vaso de agua. En esos escasos segundos de distracción humana, Jia Jia fue arrebatado, absorbido instantáneamente por la oscura red de tráfico infantil que operaba en la China en los años 80. En la inmensa mayoría de los casos, una tragedia de esa magnitud destruye a las familias desde adentro. El resentimiento y la culpa por el descuido suelen ser el fin de los matrimonios. Sin embargo, en una demostración de absoluta entereza, la madre tomó la firme decisión de nunca culpar a su esposo. Ella comprendió desde el primer día que él también era una víctima atormentada por el error y que el verdadero y único enemigo era el sistema criminal que lucró con su dolor. Juntos decidieron que su matrimonio no sería otra víctima del secuestro, convirtiendo su unión en la trinchera desde la cual librarían la batalla de sus vidas. Ante la falta de pistas de las autoridades, Li Jinxi tomó una ruta radical que definiría el resto de su existencia. Abandonó su empleo y dedicó cada fibra de su ser a la búsqueda. Su entrega fue tan absoluta porque Mao Jing era su único hijo, y tras su desaparición, Li tomó la dolorosa y consciente decisión de no tener más descendencia. Su corazón y su hogar quedaron en un estado de pausa permanente. Sentía que intentar tener otro hijo sería como intentar reemplazar a Jia o peor, aceptar que nunca más volvería a verlo. Sin internet ni redes sociales, su labor fue titánica y manual. Imprimió y distribuyó personalmente más de 100,000 volantes con el rostro de su pequeño, recorriendo más de 20 provincias chinas, basándose en rumores que casi siempre terminaban en callejones sin salida. Su vida se convirtió en un ciclo agónico de esperanza y desilusión, viajando cientos de kilómetros tras llamadas anónimas, solo para descubrir que el niño que encontraba no era el suyo. A medida que pasaban los años y el desgaste emocional amenazaba con consumirla, Lee comprendió que no podía luchar sola contra el gigantesco monstruo del tráfico infantil. Se unió a la organización Bebé Regresa a Casa como voluntaria, y su rostro, marcado por la tristeza, pero iluminado por la determinación, se volvió familiar en los medios de comunicación de toda China. Increíblemente, mientras su propio vientre y su casa seguían vacíos, su implacable trabajo de investigación e interconexión logró facilitar el reencuentro de 29 niños robados con sus padres biológicos. Ella se convirtió en la salvadora de otras familias, experimentando el regocijo ajeno como un recordatorio de que los milagros existían, aunque cada éxito de otros fuera también una punzada silenciosa en su propia herida abierta, cuestionándose cada noche cuándo llegaría su turno. Mientras Lee recorría cada rincón del país, su hijo crecía a 700 kilómetros de distancia,
en la provincia de Sichuan, bajo el nombre de Gu Ningning. Había sido vendido por los secuestradores a una pareja sin hijos por unos 6.000 yuanes. La ironía de su destino es que creció en un entorno normal, recibiendo una buena educación y trato, ignorando por completo que su vida era el botín de un crimen y que miles de volantes con su rostro empapelaban las paredes de su país. Llegó a la edad adulta, se convirtió en dueño de un negocio de decoración e incluso se casó, formando su propia familia bajo una identidad robada. El punto de inflexión llegó finalmente en mayo del 2020, cuando la esperanza parecía casi agotada tras más de 3 décadas de silencio. La policía decían que nunca había oficialmente cerrado el expediente. Decidió aplicar las herramientas más avanzadas de la era moderna. Utilizaron una vieja fotografía de Jia Jia cuando tenía solo 2 años y emplearon inteligencia artificial para crear un retrato envejecido que mostrara cómo se vería de adulto. Al cruzar esta imagen digital con la base de datos nacional, el sistema de reconocimiento facial arrojó una coincidencia sorprendente en la provincia de Sichuan. Allí localizaron a un hombre que vivía bajo el nombre de Gu Ningyin. Tenía 34 años, era dueño de un negocio de decoración y llevaba una vida completamente establecida. Cuando la policía lo contactó para realizar una prueba de ADN, el shock fue paralizante para él y fue su propia esposa quien lo apoyó y lo ayudó a procesar la abrumadora noticia de que su vida entera podría haber sido una mentira. El 18 de mayo del 2020, en un evento transmitido a nivel nacional, madre e hijo finalmente se abrazaron, con él corriendo hacia ella al grito desgarrador de «¡Mamá!». Pero la historia no terminó en ese abrazo mediático. Conmovido por el sacrificio sobrehumano de su madre, Mao Jin y su esposa tomaron la decisión de dejar su vida en Sichuan y mudarse al lado de su madre. Ella no solo recuperó a su único hijo, sino que ganó una nuera, logrando que esa casa que se había mantenido en luto y silencio desde 1988 finalmente se llenara con la familia completa que el destino le había arrebatado. Si te pareció interesante esta historia, por favor no dejes de regalarme un like, suscribirte y hypear mi video. Gracias por verme.